En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bienvenidos al canal El Depósito de la Fe. Hoy tengo un invitado que es la primera vez que nos acompaña en el canal. Bienvenido, Antonio Portilla, autor del canal Defensa Católica. ¿Cómo estás? Gracias, Leonardo, por invitarme. De verdad que me siento honrado de estar contigo. No lo puedo creer, me pellizco, no lo creo. Te tengo que decir, te admiro mucho. Mi canal, te lo he dicho muchas veces, mi canal es gracias a ti. Y te tengo que decir que te conocí por un sacerdote en mi país, Puerto Rico, que me habló de ti. Se llama Padre Jesús y cuando le dije que iba a estar contigo, me dijo que te enviaba saludos, que gracias, porque quizás piensas que no llegas a muchas personas, pero llegas a muchos sitios. Me tocaste a mí, al sacerdote y muchas personas por ahí. Estamos bien agradecidos, Leonardo. Qué bueno, gracias al Señor. La verdad que uno hace las cosas detrás del telón y, y el Señor es el que hace la obra en los corazones. Así que le damos las gracias a Él. Bueno, Antonio, hoy nos tenés preparado una serie de temas, sucesión apostólica, algo de Martín Lutero, Eucaristía, algunos temitas más. Vos vas a exponer, yo voy a hacerte comentarios, observaciones, aportes que se me ocurran, pero básicamente hoy el tiempo lo dirigís vos. Así que, queridos hermanos, no se olviden, dejen like, visiten el canal Defensa Católico de Antonio y compartir en las redes sociales, hermanos. Gracias, Leonardo. Y gracias a la audiencia. Mira, antes de comenzar el tema, yo siempre le digo a mi esposa, Leonardo es increíble, esa enseñanza. Leonardo es para tener 5 millones de suscriptores, tener mucha gente, porque lo que él enseña es una cosa increíble. A mí me tocó increíblemente. Antes de conocerte, yo lo que hacía era pues de la Biblia, pero cuando el Padre Jesús me dijo de ti y yo descubrí los padres de la iglesia y dije, wow, ¿qué es esto? ¿Qué es esto tan increíble? Lo que yo leo en la Biblia, lo leo en los padres de la iglesia y eso pues me ayudó a defender más la fe y te lo Qué bueno, agradezco. qué Entonces, bueno. el temita pues que tú me invitaste a dar es que pues escuchamos muchas veces a nuestros hermanos protestantes decir que son católicos y que ellos son católicos. Ahora eso es lo nuevo, que pues al igual del el nombre de cristianos, ellos también quieren quedarse con el nombre de católicos. Pero sabemos que católico sí significa universal, pero no nada más eso. También significa que hay que ir por todas las naciones a través de todos los siglos enseñando lo que el Señor enseñó. Y yo trato de, cuando comparto con hermanos separados, yo trato de decirle de dónde tú vienes. Y es bien importante saber porque cada persona tiene su fecha de nacimiento. Yo le digo, ¿de dónde tú vienes? Entonces, los hermanos protestantes vienen de Martín Lutero. ¿Y quién era Martín Lutero? Un sacerdote que por rebeldía, él fue excomulgado. Y también estábamos hablando en ese video que Jesús fue el que envió a esta persona que peca, que está en contra, que es soberbio, que está en contra de la iglesia, que fuera, si no se arrepiente, que fuera excomulgado. Mateo 18, creo que 15, que él dice, si no escucha a la iglesia, tenlo como un gentil y un publicano. Entonces yo trato de hablar con mis hermanos, ok, Jesús está de acuerdo de que hay que sacar de la iglesia, después de darle varias oportunidades a personas que están en pecado, pecados, cisma, herejía, rebeldía, whatever. Pues Jesús mismo dice, si, si no escucha a la iglesia, pues es un gentil y un publicano. Entonces yo les traigo, ¿qué pasó con Martín Lutero? Martín Lutero, por la soberbia, no escuchó a la iglesia y ¿qué pasó? Fue excomulgado. Yo le digo, ¿siguió siendo católico? Pues realmente no siguió siendo católico. Pues entonces, ¿por qué sucesores de Martín Lutero dicen ser católicos? ¿Por qué sucesores de Martín Lutero dicen todavía ser parte de la iglesia, del cuerpo de Cristo? Obvio, están invitados a venir al cuerpo de Cristo porque mayormente casi todos los protestantes eran católicos. Este era su cuerpo que lo dejaron de escuchar a la iglesia. Pero Martín Lutero, al ser excomulgado, no es parte de la iglesia y no era católico, al igual todo el que lo sigue, lamentablemente. Pues así empezó el tema y lo podemos, ahorita lo puedes leer
o argumentar que Jesús dice que es el publicano y un gentil y un publicano. Y entonces comenzamos nosotros a hablar un poco de la sucesión apostólica y de los padres de la iglesia, que eso es lo que pues nosotros vamos a hablar, que quiero que un poquito hables también de que pues la sucesión apostólica es la verdad, como decía San Ireneo, que lo vamos a leer más adelante, y también hay muchas iglesias que dicen tener sucesión apostólica y realmente no tienen sucesión apostólica porque, de nuevo, si vamos al origen, a la sucesión apostólica de los pastores protestantes vienen de Martín Lutero, un sacerdote excomulgado, no la sucesión apostólica del año 33. Todo comenzó, esa sucesión comenzó en el 1517. No sé si quieres argumentar un poco algo más. Bueno, hay algo que vas a profundizar, solamente algunas aclaraciones porque hay una confusión con lo que significa la sucesión apostólica hoy y lo que significaba la sucesión apostólica entre los primeros cristianos. Las primeras herejías del cristianismo surgen como grupos autodenominados, judíos, algunos de ellos, otros gentiles, otros samaritanos, pero personas que no habían sido puestos por los apóstoles como obispos de iglesias. Entonces era extremadamente clara la diferencia entre dónde estaba, en qué iglesias estaba la verdad y en qué iglesias se predicaba mentira, porque todos tenían templos, más grandes, más chiquitos, pero todos tenían templos. Entonces, el concepto de la sucesión apostólica nace, se origina para distinguir un verdadero pastor de Jesucristo, un verdadero hombre designado y retenedor de la doctrina apostólica, de uno falso. ¿Sí? De manera tal que un sucesor apostólico cumplía dos requisitos: haber sido designado por un apóstol, en la primera generación, un apóstol en persona, y luego retener la doctrina apostólica. Si un sucesor apostólico, llegado el caso, hubiera apostatado de la fe católica, como no ocurrió al principio, pero sí ocurriría después. Si un sucesor apostólico hubiera apostatado de la fe católica, por más que hubiera sido designado por algún apóstol, ya nadie iría a buscar a ese ex católico, por más obispo que sea y por más designado por los pastores por más designado por un apóstol que hubiera sido, porque ya no lo iban a buscar, porque ya no tenía la doctrina apostólica. O sea, ya no cumplía el requisito de ser un sucesor apostólico, porque el sucesor apostólico tenía que probar que había sido designado por un apóstol, pero además retener la doctrina apostólica. Pasan las generaciones. Ya los sucesores apostólicos no son designados directamente por los apóstoles. Son designados por otros sucesores apostólicos. Y si se empieza a dar el caso, excepcional, pero se empieza a dar el caso, de que obispos sucesores de los apóstoles apostatan de la fe por diferentes situaciones: persecuciones, influencia de teologías extrañas y ajenas a los apóstoles, por la razón que fuera. Pero fundaban su secta, eran excomulgados por la Iglesia Católica, entonces pasaban a formar parte de una secta, de otra iglesia diferente, fundada por ese sucesor apostólico. Ahora, digo, era un sucesor apostólico, pero apostató. Entonces, este sucesor apostólico apóstata puede demostrar su ascensión a los apóstoles, es decir, puede trazar su lista de obispos previos hasta los apóstoles, pero hay un problema. El concepto del sucesor apostólico está íntimamente ligado a ser retenedor de la sucesión, perdón, de la tradición apostólica. De manera que en la iglesia primitiva a nadie se llamaba sucesor apostólico si no tenía la doctrina apostólica. Y por eso es que en los padres de la iglesia, ya lo hemos visto en algún video antes en mi canal, lo vamos a ver hoy con Antonio, por eso es que en los padres de la iglesia siempre se vincula
a la sucesión apostólica como una forma de demostrar, bueno, pero a los herejes, ¿no? Prueben ustedes, herejes, a ver quién de ustedes puede demostrar la ascensión apostólica. Es decir, demostrar la lista de sus obispos para demostrar que ustedes tienen la verdad. Es decir, nunca lo dividían, jamás de los jamases. De manera que si alguien alguna vez fue un sucesor apostólico, por el hecho de apostatar, la iglesia ya lo dejaba de ver como un sucesor apostólico, aunque tuviera todavía en su poder, por así decirlo, una lista que pudiera demostrar que alguna vez perteneció a la sucesión apostólica. ¿Y qué es lo que sucede? Mientras que eso al principio era una excepción, luego, con el concilio de Calcedonia, ya no fue una excepción, porque toda la iglesia de Etiopía, llena de obispos sucesores apostólicos, rechazaron el concilio y se hicieron apóstatas, fueron excomulgados de la Iglesia Católica y aquellos obispos, por montones, por más que pudieran demostrar en sus listas que podían ascender a una serie de obispos trazables hasta los apóstoles, ya no tenían la tradición de los apóstoles. Entonces la iglesia, por estar excomulgados, primero que los dejaba de ver iglesia, segundo que los dejaba de ver como sucesores apostólicos, porque tener la sucesión apostólica seguía significando en la iglesia ser retenedor de la verdad. Y no se puede ser retenedor de la verdad y haber sido excomulgado. Pero el problema se agrava todavía mucho más luego con el cisma de Oriente. Porque el cisma de Oriente viene a plantear un dilema enorme, porque ya no es una iglesia de unos pocos decenas, ¿sí? O quizás algún centenar de obispos, como pudiera llegar a ser la iglesia de Antioquía en el África. Ahora estamos hablando de 4 patriarcados que se apartaron de la tradición apostólica, pero pueden demostrar tener las listas para probar su ascendencia. Lo que no pueden demostrar es su teología apostólica. ¿Por qué? Porque justamente los primeros obispos que vivieron en las regiones de Oriente demuestran creer en el Papa, demuestran creer en la veneración de los santos, demuestran creer en el purgatorio, demuestran creer en la autoridad que tiene la Iglesia de Roma y una larga lista de cosas que ahora los ortodoxos niegan. Y aunque son de lejos los más parecidos a la Iglesia Católica, no tienen toda la tradición apostólica. La tendrán al 85, 80, 90%, 95%. O sea, no quiero poner un número específico, quiero dar una idea de que la tienen en alto porcentaje, pero no tienen toda la tradición apostólica. Entonces, sí, es cierto que los ortodoxos pueden demostrar, al igual que los anglicanos, al igual que los de la Iglesia de Antioquía, al igual que otros grupos, pueden demostrar que alguna vez pertenecieron. Pero el concepto original de la sucesión apostólica no está tan relacionado a simplemente mostrar la mera lista de sucesores, sino a poder utilizar esa lista como una prueba de que tienen la verdad. Ahora, ¿qué hacemos si hay alguien que tiene la lista y dice que el purgatorio no existe y alguien que tiene la lista y dice que el purgatorio sí existe? ¿Qué sucede si mañana hay un obispo dentro de la Iglesia Católica que empieza a enseñar que el purgatorio no existe? ¿Sí? Puede demostrar, tener la listita y demostrar cuál fue su obispo previo y el anterior y llegar hasta los apóstoles, pero ya no tiene la tradición de los apóstoles, que es en definitiva el criterio por el cual se inventó el concepto de sucesión apostólica. Ser sucesor apostólico era sinónimo de tener la tradición apostólica. Y si algún sucesor apostólico apostataba de la tradición apostólica, la iglesia dejaba de mirarlo como un sucesor apostólico. Porque si lo siguieran mirando como un sucesor apostólico, la iglesia debería ir y preguntarle a él cuál era la doctrina apostólica. Pero resulta que ya no la enseña. Ahora enseña otra doctrina diferente. ¿Sí? Los anglicanos te van a decir, no, porque los apóstoles enseñaban que no había transubstanciación. Mentira, Mentira. mentira. ¿Sí? Y vas y le preguntas a un luterano que dicen tener la sucesión apostólica. Bueno, ¿y los apóstoles usaban la Septuaginta? ¿Usaban los deuterocanónicos? No, no lo usaban, te van a decir. Pero mentira. Están en sus escritos que citan los deuterocanónicos. Y los padres de la iglesia muestran cómo los apóstoles citan los deuterocanónicos. Entonces, el concepto de tener las listas es parte del concepto de la tradición y la sucesión apostólica, pero no es el aspecto más importante. Porque la razón de ser de la sucesión apostólica es defender y preservar la tradición apostólica. Quien pierde, apostata y abandona
la tradición apostólica, entonces su sucesión queda en algún sentido invalidada, aunque pueda demostrar su ascendencia. Y eso es lo que han enseñado los concilios, eso es lo que han enseñado los padres de la iglesia. Por eso entonces la iglesia se mantiene una y es la iglesia la depositaria de los sucesores apostólicos. ¿Y qué pasaba con los sucesores apostólicos que se quedaban fuera de la iglesia? Dejaban de serlo. La iglesia ya no les llamaba sucesores apostólicos, aunque pudieran probar la lista. Entonces, eh, la forma en la que fueron cambiando las herejías a lo largo de los siglos ha también llevado a que se tenga que readaptar el sentido de qué es la verdadera sucesión apostólica y si realmente hoy la sucesión apostólica es tan exclusivista como lo era al principio, cuando todas las herejías eran de personas que se levantaban, pastores que se levantaban, fundaban una secta de garage y nada tenían que ver con los apóstoles. Pero la cosa se pone mucho más confusa, ¿sí? Cuando personas que han sido obispos de la Iglesia Católica apostatan, y no en uno, ni en dos, ni en tres, sino en 20, 30, 40, formando un nuevo grupo, como pasó con los anglicanos o con esta iglesia de, de Etiopía, o como pasó también con los ortodoxos, y ahora estos grupos pueden demostrar su ascendencia de obispos hacia los apóstoles, pero ya no pueden probar la La verdad. tradición apostólica. Así que eso como introducción, Antonio, para que vos puedas seguir. Okay. Mira, otra cosa que quería decirte es que, ya que lo dijiste, que también estábamos hablando, yo en ese día también estaba hablando de que a veces uno también puede ser autoexcomulgado de la iglesia sin saberlo. Y cuando estaba hablando de eso, te voy a decir algunos puntos. Uno es la apostasía, herejías, la Virgen no es madre de Dios, la Eucaristía, nada más hay dos sacramentos, la Eucaristía es un símbolo, cismas, estar en contra del Papa, y sabemos que el Papa, los papas no son sin pecado, ¿no? Ellos son pecadores, se equivocan, pero en cuestión de fe son infalibles. Cisma, profesión de fe en sectas ocultos. Eso también es una parte de excomunión y prácticas graves, sacrilegios y abortos, que eso lo estaba hablando yo, es de otro tema, pero ahí es que empezó la introducción y yo quería, pues, voy a comenzar a leer algunos de los padres de la iglesia y me gustaría que el hermano Leonardo nos hablara su comentario acerca de esta cita. Ese fue San Agustín, Fe y Credo, año ¿Quieres que, 300. quieres que lo pongamos en Ah, pantalla sí, sí, personas, perdón. para presentar y que la gente pueda ver y leer? Perfecto, aquí estamos. Vamos a leer primero desde San Clemente, año 98. La carta a los Corintios dice: predicaron por el campo y la ciudad y designaron a sus primeros conversos, Tiene probándolo. forma, perdón, tiene forma de agrandarse un poco porque veo que hay mucha Déjame ver, gente que lo mira con celular y esa letra tan chiquita no creo que la puedan ver. déjame ver. Ahí se ve. Sí, está mejor. Mucho mejor. Sí, sí, sí. Sí, ok. Predicaron por el campo y la ciudad y designaron a sus primeros conversos, probándolos con el Espíritu. Eso es mayormente lo que tú estabas diciendo, que hay que probar que están en la verdad, la tradición, que pues, porque si se salen de la verdad, de la tradición, pues no tienen la sucesión. Para que fueran obispos y diáconos de los futuros creyentes. Esto no era una novedad, pues se había escrito sobre obispos y diáconos mucho antes. De hecho, la escritura dice en algún lugar: constituiré a sus obispos en la justicia y a los diáconos en la fe. Nuestros apóstoles sabían que nuestro Señor Jesucristo, que habría contiendas por el oficio del obispado. Eso es bien, bien importante. Ya eso Dios lo sabe, es una iglesia pecadora. Por esta razón, habiendo recibido perfecto conocimiento previo, designaron a los ya mencionados y posteriormente añadieron la disposición adicional de que si fallecían otros hombres aprobados, los sucedieran en su ministro. Ahí vemos en el año 98 ya la sucesión apostólica y vemos que Papa San Clemente de Roma dicen que tenían que ser probados por el Espíritu, que ahí mayormente pues está enseñando lo que dice el hermano Leonardo, de que si se alejan de la verdad, pues ya no tienen esa tradición.
No sé si quieres argumentar un poquito más de esta cita, Leonardo. No, bueno, decir que ese es el concepto original. Justamente la sucesión apostólica está para traer claridad y no confusión. Si agarro y digo que los anglicanos tienen la sucesión apostólica en el sentido pleno, que los ortodoxos tienen que los ortodoxos, que los coptos, que los luteranos y todos los que de alguna forma hayan tenido obispos o sacerdotes que quieran reclamar tener su listita, por así decirlo, eso no trae claridad, trae confusión, ¿sí? Entonces, la sucesión apostólica fue justamente una medida para clarificar la verdad para todos. A ver, ¿qué sucesor apostólico? Es un hombre aprobado y aprobado, probado y aprobado, no solamente en su moral, sino además en su doctrina. Ahora, los anglicanos no tienen la doctrina apostólica. Los ortodoxos, por más parecida que sea, le pegan en el palo, pero no tienen la doctrina apostólica, ¿sí? Mucho menos los luteranos, ¿sí? Exactamente. Entonces, ahí está el tema. O sea, tienen que ser probados en el espíritu, pero y tienen que ser además varones aprobados. Como lo dice el apóstol San Pablo, ¿no? Dice, esto encarga a hombres fieles. Y si Lutero y los anglicanos y los ortodoxos fueron infieles en pocas cosas en algunos y en muchas otros, los luteranos fueron infieles en muchísimas cosas, bueno, pero no son fieles, no Ujú. son varones aprobados en cuanto a la doctrina, porque si la iglesia fue capaz de excomulgar a, a Tertuliano, imaginémonos qué queda para Lutero. Bueno, fue excomulgado. Fue excomulgado. Sí, pero a ver, si lo excomulgó por lo poco a Tertuliano, imagínate a Lutero que cometió 20 veces, cosas 20 veces más groseras que Ujú. Tertuliano. Entonces, eh, ese es el punto, ¿no? De que la autoridad que te daba la sucesión apostólica radicaba en que fueras un depositario de la verdad, ¿sí? Lo que sucedía es que si vos habías sido sucesor apostólico y ya no predicabas la verdad, lo que sucedía era que tenías un problema con la gravedad de tu pecado. ¿Sí? Porque se te había dado mucho y estabas fallando a lo mucho, ¿sí? Se te había dado mucho conocimiento y mucha responsabilidad y estabas fallando en todo eso. Entonces, la iglesia, como dijimos, ya no los miraba como depositarios de la verdad, los miraba como apóstatas y de los apóstatas graves, Ujú. no del apóstata ignorante, que bueno, está bien, no sabe, pobrecito, bueno, que alguien le explique, por favor, a ver si lo logramos recuperar. No, era del apóstol, perdón, del apóstata tenaz, como dice el apóstol San Pedro, ¿no? Estos ignoran voluntariamente, porque ya no pueden acusar, ya no pueden alegar ignorancia. O sea, un obispo que fallaba, que no era lo frecuente, no pasaba todos los días, pero cuando pasaba era grave y dolía mucho y causaba mucho daño. Pero la iglesia no los miraba como un par más. Bueno, también voy a tener la sucesión apostólica. ¿Y qué le voy a hacer? Me voy a tener que aguantar que vos sos sucesor apostólico, andes mintiéndole a medio planeta Tierra. Pero bueno, nada, tenés la listita. No, 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 que no funcionaba así la cosa. Ujú. No funcionaba así la cosa. Ok. Pues vamos a San Agustín porque esta cita yo las escogí y hice como un resumen, porque pues hay muchos hermanos de nosotros que dicen, no, nosotros somos católicos, nosotros somos parte de una iglesia, todos somos lo mismo, porque ese es un video que deberías hacer tú luego del relativismo religioso en los hermanos, porque para todo ellos es relativo, toda la verdad es relativa. Jesús dijo, tú eres Pedro y está piedra edificar en mi iglesia, eso es relativo, él no quiso decir eso. Pues entonces, aquí vamos a ver que San Agustín va a demostrar que una persona que se separe del clero de la iglesia, o sea, cisma, no es parte de la iglesia. También va a decir una persona que predique herejías, ejemplo, María no es madre de Dios, María tuvo hijos, la Eucaristía es un símbolo, no hay que confesarse con un sacerdote, no hay que bautizarnos. Algunas herejías también no son parte de la iglesia. Y vamos a leerlo ahora. San Agustín, fe y credo. Dice, ok, San Agustín nos va a decir que, pues, que va a haber personas que pues, dicen ser católicos, pero están en contra del clero, que va a decir San Agustín que no son parte de la iglesia y herejías también. O sea, que algunas herejías que pueden decir, quizás hay alguien que dice que la Virgen no es virgen, que no es madre de Dios, que la Eucaristía no es un símbolo. Y vemos a veces los hermanos que son relativistas, dicen, no, todos somos cristianos, creemos lo esencial, somos parte de una iglesia. Pero aquí San Agustín va a ser bien claro y va a decir que ni los herejes,
ni los cismáticos son parte de la Iglesia Católica. También creemos en la Santa Iglesia, entendiendo por ella seguramente la católica, porque tanto herejes como cismáticos llaman iglesias a sus congregaciones. Como dijimos, parece que San Agustín vive ahora mismo, que está hablando como si estuviéramos hablando en estos tiempos. Pero los herejes, al sostener opiniones falsas respecto a Dios, hacen daño a la fe misma. Mientras que los cismáticos, por otro lado, en separaciones perversas, se rompen con la caridad fraternal, aunque pueden creer justo lo que nosotros creemos. Como resultado, y ahora es que vamos a qué dice él, ni los herejes pertenecen a la Iglesia Católica que ama a Dios, ni los cismáticos forman parte de la misma, en la medida en que ama al prójimo y consecuentemente perdona fácilmente los pecados del prójimo, porque ora para que se le extienda la indulgencia a ella misma por aquel que nos ha reconciliado con él, eliminando todas las cosas pasadas y llamándonos a una nueva vida. A veces a mí me da mucha gracia que a veces nuestros hermanos separados dicen que ellos leen mucho San Agustín y vimos la otra vez un debate, yo creo que fue, se me olvidó el nombre de ese pastor, era con Alarcón, un pastor, y que porque Alarcón le mencionó a San Agustín, él dice, me encanta San Agustín, mira, él estaba celebrando porque le habían mencionado a San Agustín, que él sabe mucho, que parece que él piensa que es protestante, pero San Agustín era católico, apostólico y romano, en comunión con el Papa. O sea que estos son padres de la iglesia, con sucesión apostólica, padres de la iglesia católica. Y está diciendo que las personas cismáticas, como Martín Lutero, no son parte de la iglesia. Ahora que voy a dejar al hermano Leonardo a ver qué nos cuenta. No, me parece increíble este texto, yo no lo había leído. Sí. No. No, nunca en mi canal lo he citado. Bueno, a ver, San Agustín tiene Sí. no sé cuántas miles de páginas escritas. O sea, es muy probable que alguien que cita a San Agustín no haya sido mencionado en otros canales. Pero me llama la atención la declaración explícita. Los herejes y los cismáticos no pertenecen a la Iglesia Católica. A ver, he leído otras citas de San Agustín y de otros padres de la Iglesia que enseñan exactamente eso, pero claramente el cismático, aun cuando pudiera ser un obispo, acá la distinción que está haciendo, le está llamando hereje al autodenominado, al pastor de garage, por así decirlo, y al cismático, al que habiendo pertenecido, se fue, ¿sí? Se fue a un sector, ¿sí? Dice, no pertenecen a la Iglesia Católica. No pertenecen a la Iglesia Católica, porque la Iglesia Católica no es como el concepto de los protestantes, que es el conjunto de todos los que creen en Jesucristo. Eso no es la Iglesia Católica. Es el conjunto de los que creen en las doctrinas apostólicas, que cree en Jesucristo, que incluye la fe en Jesucristo. Pero no solamente eso, o sea, también hay un aspecto sacramental, porque para pertenecer a la Iglesia no hay solamente una cuestión intelectual de por medio, cosa que sí sucede con la definición protestante, que es meramente una cuestión intelectual. Como yo creo en Jesucristo, me autoconvenzo de que pertenezco a la Iglesia de Jesucristo. Pero eso no es la doctrina ni la apostólica ni la bíblica. Sí, porque justamente el apóstol San Pablo les dice a los Gálatas, en Gálatas capítulo 5, que por haber tratado de abrazar las prácticas del judaísmo, ellos se habían caído de la gracia. Es más, en el capítulo 1 y 2 los amenaza en el capítulo 1, versos 8 y 9 los amenaza con el anatema. Dice, si alguno predica un evangelio diferente, sea anatema. Entonces, no es una mera cuestión de decir, bueno, como creo en Jesucristo, pertenezco a la iglesia. No, es que tenés que creer las doctrinas apostólicas. Si no tenés las doctrinas apostólicas, no estás en la iglesia de Cristo. O sea, el concepto no es meramente intelectual, ni siquiera tampoco meramente teológico, porque por cuestiones morales también se puede salir fuera de la iglesia, como dice también aquí, por Como, ejemplo, acá dice, tienen las mismas doctrinas que nosotros, dice, pero por otros motivos, por peleas personales, por la razón por la que fuera, se fueron de la iglesia. ¿Sí? Están de acuerdo con la iglesia en la teología, pero se fueron de la iglesia. ¿Sí? Bueno, también son cismáticos y no pertenecen, dejan de pertenecer. Entonces, el criterio para decir que alguien pertenece a la iglesia es una de las más grandes diferencias con el protestantismo. El protestantismo es meramente intelectual. El catolicismo es intelectual, teológico y moral, como mínimo.
Mira esto aquí señalado que me da un poquito de risa y parece que San Agustín está vivo. Dice, porque tanto herejes como cismáticos llaman iglesias a sus congregaciones. Se autoperciben. Sí, y eso es increíble. Igual con la Biblia, que la Biblia nosotros a veces leemos algo y obvio, un ejemplo, por allá la segunda carta de Juan que dice, el que no persevera en la doctrina del Señor no posee a Dios. Se lo dijo a los gnósticos en ese tiempo, Juan, ¿no? Pero eso recae en nosotros ahora porque es una palabra viva, igual que la tradición. Y ¿Qué es más difícil, Antonio? ¿Detectar una copia muy mala de un billete de $100? O sea, ¿qué es más nocivo para la sociedad? ¿Una copia muy mala de un billete de $100 o una copia muy buena de un billete de $100? Asumiendo que cuando digo copia se entiende de que es falso, trucho. bueno, las dos son malas, ¿no? Pero ¿cuál hace más daño? La que se ve la buena, L- ¿no? La buena copia. ¿Por qué? Porque engaña a más. Más El personas. gobierno no quiere ni uno ni otro, porque sabe que hay una verdadera, que es la que corre bajo la autoridad del gobierno, y todas las otras, por más parecida que sea, no lo son. Porque ¿cuál es el problema? El problema es que lo de verdadero o falso no lo dice en la cantidad de parecido que tenga. Eso es lo que quiere el protestante, de que tiene que parecerse. Y si me parezco más, entonces soy más católico. Me parezco más. No, 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 no. Es que no es parecerse, es ser. Y Ser. ser implica que tienes que sujetarte a la autoridad, ¿sí? Ujú. Y como la autoridad de los Estados Unidos no acepta los billetes por más copia perfecta que sean, ¿sí? No son auténticos, entonces no son billetes verdaderos, válidos y lícitos. ¿Sí? Entonces lo mismo pasa con las falsas iglesias y con los autodenominados cristianos, que pueden tener toda la exterioridad del cristiano, ¿sí? Se llaman a sí mismos cristianos, pero son imitaciones. Ujú. Sí, algunas mejores que otras, sin duda, pero no dejan de ser imitaciones, ¿sí? La Iglesia Católica es una y no incluye a los herejes y cismáticos. Eh, es bien triste lo que está pasando porque yo también hablo mucho en mi canal de relativismo religioso y lamentablemente no solamente los católicos, perdón, los protestantes son relativistas. El mundo se ha vuelto relativista a la verdad, a esa persona que dijo que era el camino, la verdad y la vida, se han vuelto relativos y también hay algunos católicos que también se han vuelto relativistas. Todas las religiones son iguales, ellos creen en el mismo Dios, la misma Biblia. Y es bien triste, ese billete falso está engañando al mundo. Es bien triste. Bueno, voy a seguir aquí por San Ireneo de León, año 189, contra las herejías. Dice, está dentro del poder de todos en cada iglesia que desean ver la verdad. Eso es bien importante, ver la verdad. Contemplar claramente la tradición de los apóstoles. O sea que, como dijo el hermano ahorita, no es nada más contar los obispos, es contar la verdad. Y miren, bien importante que escribe la tradición con T mayúscula. Tradición de los apóstoles manifestada en todo el mundo. Y estamos en posición de contar a aquellos que fueron instituidos obispos en las iglesias por los apóstoles y demostrar la sucesión de estos hombres hasta nuestros tiempos. Aquellos que no enseñaron ni conocieron nada de lo que estos herejes deliran. Aquí explica lo que el hermano dice. Mira, que estos herejes también quizás decían tener sucesión apostólica, pero dice él que estos herejes enseñaron ni conocieron nada, que estos herejes deliran, o sea que estaban enseñando cosas erróneas, o sea que no tienen sucesión apostólica. Es cierto lo que dice el hermano Leonardo, sí, los anglicanos, los luteranos podrán decir que tienen sucesión apostólica, pero ¿cómo van a tener sucesión apostólica si ellos creen que la Eucaristía es un símbolo? Y nosotros creemos que es el culto de adoración, el único culto de adoración que Dios dejó para el perdón de los pecados. ¿Cómo van a tener sucesión apostólica si nosotros creemos que el Señor envió apóstoles a perdonar nuestros pecados, pero ellos dicen que se confiesen directamente con Dios? Creemos que la iglesia fue inspirada, hizo el canon de la Biblia, entonces ellos tienen una Biblia con 66 libros. O sea que aquí explica lo que el hermano estaba diciendo.
hermano Leonardo. No, a ver, no hay mucho más para decir. Sí, Acá lo que dice básicamente, me quedo con una frase. La sucesión de estos hombres hasta nuestros tiempos, aquellos que no enseñaron ni conocieron lo que enseñan los herejes. Es decir, la característica de, o mejor dicho, la forma de describir la sucesión apostólica está absolutamente vinculada a la enseñanza. La enseñanza es justamente la razón de ser de la sucesión apostólica. Para eso los instituyeron y establecieron esa doctrina, para que quedara claro a todos los demás, porque no había internet para decir, bueno, acá ponemos la fotito de los obispos, lo reconoces por la cara. No existía tal cosa. Entonces, la sucesión apostólica de las iglesias verdaderas justamente fue dada para distinguir lo verdadero de lo falso. Ahora, si agarramos y le concedemos la sucesión apostólica a todos los que alguna vez la tuvieron, entonces no estamos distinguiendo lo verdadero de lo falso, sino que estamos ayudando a confundir a las ovejas de Cristo, a distinguir entre la verdad y el error. exactamente. Gracias, hermano. Vamos a seguir aquí. San Ireneo dice que vamos ahora, esto es yo siempre en mi canal le trato a los que se conectan, le digo, mira, no les emociona escuchar, leer los padres de la iglesia, es una cosa increíble. En este pasaje vamos a ver a la iglesia de Roma en el segundo siglo, porque dicen los hermanos que comenzó con Constantino, pero aquí vamos a ver algo increíble que dice San Ireneo. Sin embargo, como sería muy tedioso contar las sucesiones de todas las iglesias, confundimos a todos aquellos que, de cualquier manera, ya sea por un mal gusto personal, por vanidad o por ceguera y opinión perversa, se reúnen en reuniones no autorizadas. Vamos a leer eso de nuevo. Se reúnen en reuniones no autorizadas al indicar que la tradición derivada de los apóstoles de la muy grande, la muy antigua y universalmente conocida iglesia fundada y organizada en Roma por los dos apóstoles más gloriosos, perdón, apóstoles más gloriosos, apóstoles Pedro y Pablo, también señalando la fe predicada a los hombres que llega hasta nuestro tiempo por medio de la sucesión de los obispos, porque es necesario que toda iglesia esté de acuerdo con esta iglesia debido a su autoridad preeminente, es decir, los fieles de todas partes, porque la tradición apostólica ha sido preservada continuamente por aquellos. Yo no sé, pero esta cita, no sé, Leonardo, a mí me vuela la cabeza porque dice tantas cosas. Primero dice que hay que estar en comunión con Roma, que todas las iglesias, todos los cristianos, porque todos somos cristianos, los hermanos protestantes son cristianos, hay que decirlo, yo sé que esto va a estar malo, pero se supone que su pastor sea eh, Papa León XIV, pero ustedes desobedecen esa enseñanza que Jesús dijo, pastorea a mis ovejas, ustedes prefieren no ser pastoreados por el pastor que dejó Jesús, pero aquí dice que se supone que usted está en comunión con esa iglesia, porque es la que ha conservado la tradición y que es la muy preeminente. Yo sé que algunos le dicen la gran ramera, pero aquí San Ireneo no dice eso. Él dice que es la muy preeminente, la que ha guardado la tradición y que todos nosotros los cristianos hay que estar en comunión con ella. Hermano Leonardo, que yo realmente vine de visita a escucharte a ti. La frase que rescato, porque si no sería muy largo, si rescatáramos cada frase sería Ujú. muy largo, pero la frase que rescato es esta final. Dice, los fieles de toda parte, dice, porque la tradición apostólica ha sido preservada continuamente por aquellos. Hacer, de nuevo, volvemos a lo mismo, hasta que parezca reiterativo, pero lo que quiero es fijar en la mente del auditorio cuál es el concepto que transmite los padres de la iglesia cuando se habla de la asociación apostólica. Es decir, si hablabas de un sucesor apostólico, vos podías ir a preguntarle cuál era la tradición, cuál era la enseñanza de los apóstoles. Entonces, si tenés dos sucesores apostólicos que te enseñan cosas distintas, uno que te dice que María es Dios, otro que te dice que la transustanciación no existe y otro que te dice que el apóstol San Pedro era Dios. ¿Sí? Y los tres alguna vez fueron sucesores apostólicos. ¿Sí? Hay dos de ellos.
bueno, no sé cuáles son los ejemplos que puse, pero ninguno de los tres te está diciendo la verdad. Entonces, jamás un apóstol o un verdadero hombre que defiende la doctrina apostólica te hubiera aconsejado a decirle, mira, andá y preguntale a fulano, porque él tiene la listita en el papel de su ascensión apostólica, pero él enseña que María es diosa. No, no importa, pero tiene la listita. No, es que la iglesia primitiva no funcionaba así. La listita era un accesorio, por así decirlo. Era justamente para demostrar que, que se podía ascender a los apóstoles, pero sucedió que con el tiempo algunos de los sucesores apostólicos eh, fallaron en la fe, apostataron. Y entonces, ¿a quién le pido por la verdad? ¿A quién le pregunto por la verdad? Porque se supone que la función del sucesor apostólico es preservar la tradición apostólica. Un anglicano no preserva la tradición apostólica. Entonces, yo no le voy a ir a preguntar a él, por más que tenga la listita. Exactamente. Te van a decir, te puedes divorciar, te puedes volver a casar, Bueno, etcétera, etcétera. Vamos por aquí, seguimos con San Ireneo. Por lo tanto, dado que tenemos tales pruebas, no es necesario buscar la verdad en otros cuando es fácil de obtenerla en la iglesia. Mira qué increíble esto. No tenemos que ir a ningún otro lado. La verdad la tenemos en la iglesia, ya que los al- apóstoles. pero algo más, Antonio. Buscar la verdad. La iglesia debe buscar la verdad de boca de los sucesores apostólicos o de la pluma de los sucesores apostólicos. Si alguien ha sido excomulgado de la iglesia, si un obispo ha sido excomulgado de la iglesia por herejía, ¿sí? Ya no tiene la verdad, Ujú, ya no tiene la verdad. Entonces, su listita está de lado. La puede tener, pero queda como invalidada, por así decirlo, porque ya no tiene la verdad, que es la razón de ser de la listita. exactamente. En otros, cuando es fácil de obtener de la iglesia, ya que los apóstoles, como un hombre rico, depositando su dinero en un banco, depositaron en sus manos copiosamente todas las cosas relacionadas con la verdad, para que todo hombre que quiera pueda sacar de ella el agua de la vida. Eso es Apocalipsis 22:17. Porque ella es la entrada a la vida. Todos los demás, y esto es fuerte, todos los demás son ladrones y salteadores. Por esta razón estamos obligados a evitarlos, pero al elegir lo perteneciente a la iglesia con mayor diligencia y asirnos a ellos. Por eso yo te admiro mucho, porque tú dices siempre que no debates con protestantes, y yo cuando tú dices eso, yo digo, es verdad, no tengo que debatir porque los padres de la iglesia lo dicen, mira, dicen, cuidado con los demás son ladrones salteriadores y estamos obligados a evitarlos. Quizás a veces cuando nosotros no los evitamos, ahí es que empiezan a confundirnos. Bueno, a ver, acá dos comentarios. Una cosa es que vos puedas tener una charla con una persona que está confundida y que desea preguntarte y que tal vez tenga alguna actitud un poco cuestionadora, porque es esperable que cuando vos charlas con un protestante, sea en tu vida personal o en vivo, cuando vos charlas con un protestante, es esperable que tenga alguna cuestión, alguna actitud un poco cuestionadora, pero es una persona que en última instancia está queriendo aprender. Ok, entonces vos Es podés así, darle la oportunidad. Ahora, distinto es cuando se establece la verdad a la par de la mentira para que el oyente decida quién predicó mejor, quién tuvo mejor retórica, quién usó más versículos o quién usó, porque eso no lo aceptaban ni los apóstoles ni los padres de la iglesia. Pero además, eh, otra cosa que quería leer que estaba, déjame darle para abajo, perdóname, no, es esta. no, ¿cuál es el párrafo que estabas leyendo? Al de los ladrones y salteadores, este de aquí. Todos los demás son ladrones y salteadores. Sí, otro tema. Por un lado estaba esto
las charlas, ¿sí? Que son charlas informales, donde la actitud del protestante puede ser más o menos hostil, pero son charlas. Y otra cosa es cuando vos agarrás y querés tirarle tus perlas a los cerdos. Ujú. La disciplina del secreto es la razón por la que los padres de la iglesia y los apóstoles no hacían debates. Si creen en la existencia de la disciplina del secreto y la tradición oral, pregúntense por qué no hay debates en la Biblia. Hay apóstoles que van y predican el evangelio y claro, empieza entre los judíos el debate porque los judíos le cuestionan y el apóstol les predica, pero no hay ningún apóstol y no hay padres de la iglesia, casi, muy contadas las pocas excepciones que hay, casi no hay debates en donde se haya invitado a un hereje para decir, bueno, a ver, hablemos. ¿Por qué? Porque justamente consideraban un acto de traición tratar de explicarle a un hereje la Eucaristía. La Eucaristía, la veneración a los santos, María, el purgatorio, era un acto de traición, ¿sí? Porque era revelarle a los herejes Las perlas. lo que justamente no debía ser ni siquiera conocido por los herejes. Esa es la razón por la que no vas a encontrar padres de la iglesia debatiendo. Ahora la disciplina del secreto está un poco olvidada, pero antes que todos los católicos conocían la disciplina del secreto, no solamente los obispos, los laicos conocían la disciplina del secreto. Si un obispo salía a debatir sobre la Eucaristía delante de los incrédulos, el laicado lo iba a apedrear al obispo ese. Ujú. Sí, los misterios de la iglesia fueron ventilados por los herejes, al final de cuentas se enteraron de cuáles eran los misterios de la iglesia, los ventilaron, los distorsionaron, los mintieron, los imitaron y ahora están haciendo copias muy buenas, algunos de ellos, de los misterios, pero no dejan de ser falsos. ¿Sí? Ujú. Entonces ahora sí nos toca, bueno, está bien, ya no puedo evitar que un protestante se entere de qué es la Eucaristía, tengo que defenderla. Mira, si tú ves en el internet, los anglicanos tienen el Santísimo. Bueno, no es el Santísimo, pero ellos ponen lo mismo con el pancito y le cantan y eso realmente ahí no está a Cristo. Ellos le han hecho creer que ahí está Cristo, pero ahí no está Cristo. Y es lo que tú dices, que los imitan, nos imitan. Y es bien triste ver eso porque ahí hay ex católicos. Sí. Bien Y triste. les ponen algo parecido, similar a lo que hicieron los israelitas con la división de Jeroboam, que para que los israelitas no fueran a adorar al culto verdadero en Jerusalén, les puso los becerros de Dan y Betel. ¿Sí? Y en las Bueno, mismas fechas encima. No es que agarraban y en marzo se iban a Jerusalén y en abril se iban a Betel, no, no, en la misma fecha. es como una competencia. Exacto, para anular. Es que esa técnica es muy antigua, la de poner algo en la misma fecha para anular un acto o un culto previo. Eso es muy propio de todo intento de anular un culto religioso anterior. Lo hizo la Iglesia Apostólica y lo hacían también los paganos. Bien triste. Sigo por aquí, ¿no? Sí, sí. Es incumbente obedecer a los presbíteros que están en la iglesia, aquellos que, como he mostrado, poseen la sucesión de los apóstoles, aquellos que, junto con la sucesión del episcopado, han recibido el don cierto de la verdad. Y ahí vamos a lo que decías. No es nada más contar la sucesión, han recibido el don, y es un don, un regalo de Dios, que tú hablaste en un video la otra vez de los sacerdotes que recibían esa gracia en el sacramento del sacerdocio. Ahí está, el don cierto de la verdad, según el beneplácito del Padre. Pero también es incumbente mantener en sospecha a otros que se apartan de la sucesión primitiva y se reúnen en cualquier lugar mirándolos como herejes de mente perversa o como cismáticos hinchados y autocomplacientes o como hipócritas, actuando así por dinero, por el diezmo y vanidad, porque todos ellos han caído de la verdad. Yo creo que aquí ya lo que tú dijiste al principio, cerramos y nos fuimos, está todo aquí. Claro. Leonardo, te voy a dejar para que A ver, no tiene para dejar permanente el resalte, no pero sé dice, por qué. han recibido el don cierto de la verdad, pero ahora han caído de la verdad.
Entonces ya no tienen ese don de la verdad y por tanto esa sucesión está truncada, solamente está invalidada porque ya no tienen la verdad, tienen solamente el papelito, la listita, ¿sí? Pero lo que decíamos hace un rato, ¿no? ¿Cómo los miraba la iglesia? Ah, perdón, espérate que se me salió. Sí, sigue, sigue Sí, tú. cómo los miraba la iglesia? Dice, los debemos ver o como herejes, los debemos ver como cismáticos, los debemos ver como hipócritas, pero no los miraba de igual a igual. Si se salían de la verdad, se salían de la iglesia, ya no pertenecían a ella, entonces ya no estaban en ella. La iglesia no los veía como, bueno, es un culto más, todos adoramos a Dios. No, no, es que el que realmente diga eso es porque realmente no tiene un concepto claro de lo que es la verdad. Tiene un concepto relativo de lo que es la verdad. Y las personas que antes vivían en la iglesia, vivían y morían por y para la verdad. O sea, no era un accesorio opcional la verdad. Donde yo elijo el culto que a los ojos más le gusta, al oído más le gusta, y después lo de la verdad es accesorio, da lo mismo. Eso es tremenda herejía, sí, tremenda herejía. Yo creo que teníamos que haber empezado con esta cita. Vamos Es por aquí. tremendo. Bueno, pues quedó claro que la sucesión apostólica Eso, perdón, ¿eso quién lo dice? eso es Porque estamos San Ireneo, San San Ireneo. Ireneo, porque la gente tiene, no, no todos saben. Yo tardé bastante tiempo en saber qué significaba Ibid. Ibid significa que es de la misma cita, o sea, del mismo libro, del mismo autor. ¿Ok? Entonces, si venimos hablando de San Ireneo, Por ahora cuando estamos dice hablando de San Ibid, Ireneo. cuando viene diciendo entonces Ibid, es que estamos diciendo el mismo autor, pero diferentes referencias del escrito seguramente eh, contra las herejías. Ok, ahora va otra cita de San Ireneo. Dice, el verdadero conocimiento con- consiste en la doctrina de los apóstoles y la constitución antigua de la iglesia en todo el mundo y la manifestación distintiva del cuerpo de Cristo según la sucesión de los obispos, por la cual han transmitido esa iglesia que existe en todas partes. O sea que pues, es bien importante la sucesión apostólica. Pero anotar que dice que las sucesiones apostólicas, las sucesiones de Verdadero los conocimiento. obispos se dan dentro del cuerpo de Cristo. Es una manifestación distintiva, o sea, exclusiva, que distingue al cuerpo de Cristo de los demás. Es decir, la sucesión de los obispos se da dentro del cuerpo de Cristo. Hay que estar dentro del cuerpo de Cristo para poder tener el pleno derecho, no solamente la listita, el pleno derecho de ser llamado sucesor apostólico. Ok, aquí yo le traje una cita de San Cipriano de Cartago cuando estaba haciendo el video, porque mayormente este tema fue de que Jesús aprobó la excomunión y pues ocurrió una excomunión con Martín Lutero y pues vamos a ver pues que no es católico y no es parte del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Entonces trae esta cita que es muy increíble, es de San Cipriano de Cartago, dice Tratado 1.4 en el año 251. El Señor le dice a Pedro, te digo, 100 dice, años antes de, por si alguna persona de por ahí no Constantino. le cayó la ficha, 100 años antes de Constantino. El Señor le dice a Pedro, te digo, dice, que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no la vencerán. A ti te daré las llaves del reino de los cielos. Sobre él edifica la iglesia y le manda que apaciente las ovejas. Y aunque asigna un poder similar a todos los apóstoles, sin embargo, establece una sola silla, cátedra, y funda por su propia autoridad una fuente y razón intrínseca para la unidad. Bien importante esto. Ciertamente los demás también eran lo que Pedro era, apóstoles, pero se le da una primicia a Pedro por la Primacía, cual... ¿Cómo? una primacía, Ah, palabra, perdón, primacía, nos equivocamos en esa palabra, una primacía. primacía a Pedro, por la cual se hace claro que hay una sola iglesia y una sola silla. Si alguien, ahora vamos a ver si uno no se aferra a esa unidad, si alguien no se aferra a esta unidad de Pedro, puede pensar que tiene fe. Si deserta de la silla de Pedro sobre quien se edificó la iglesia,
puede estar seguro de que está en la iglesia, unidad de la iglesia. El hermano dijo, estaba hablando ahorita de los ortodoxos, sabemos que los ortodoxos no están en comunión con el Papa. Y entonces a ellos se les ha olvidado leer esta cita que dice que el que deserta de la silla de Pedro puede decir que tiene fe, puede decir que está en la iglesia. Esto es contundente, Bueno, Fernando. lo que sucede, Antonio, es que San Cipriano de Cartago pertenece al Cartago pertenece al Patriarcado de Roma. Entonces, lo que dicen los ortodoxos es, bueno, sí, pero ahí me está citando justamente a un padre de la iglesia que pertenece al Patriarcado de Roma. El punto, yo tengo un video en mi canal, es que dediqué un video exclusivo a demostrar que los obispos de los otros 4 patriarcados enseñaban lo mismo. Ujú. Sí, enseñaban lo mismo. Es más, incluso San Juan Crisóstomo enseñaba exactamente esto mismo, y San Juan Crisóstomo era el obispo de Constantinopla. Es decir, no somos los católicos los que hemos abandonado la doctrina de la autoridad de la silla de Pedro, son los ortodoxos los que han olvidado y han abandonado por conveniencia, porque fueron arrastrados por algunos obispos orgullosos. No estoy diciendo que los ortodoxos sean de mala fe, ¿sí? Pero sus líderes en el momento del cisma se equivocaron y se equivocaron feo, ¿sí? Y no es una cuestión de que sea San Cipriano el que lo diga, es que lo dice San Cipriano, lo dice San Juan Crisóstomo, lo dice San Cirilo de Jerusalén, lo dicen los obispos de Antioquía, o sea, lo dicen en todos lados, Ujú. lo dicen en todos lados, y no solamente en el siglo VI, VII, VIII, lo dicen en el siglo I, II y III, San Ignacio de Antioquía, que es justamente del patriarcado de Antioquía, él dice, Roma es la cabeza, está puesta la cabeza de la caridad para dirigir la caridad en todas las iglesias. Entonces, no es una cuestión de que, no, pero lo dijo uno del patriarcado de Roma. No, es que lo enseñan los 5 patriarcados. Los obispos de los 5 patriarcados enseñan eso durante todos los primeros siglos. Exactamente, porque éramos una iglesia. Éramos uno. Y era católica apostólica romana. Exactamente. Ahora voy un momentito a San Ignacio de Antioquía, ya casi estamos terminando con la cita. La carta de las Esminiotas, año 110. Que nadie haga nada relacionado con la iglesia sin el obispo. Que se considere una Eucaristía apropiada la que es administrada por el obispo o por alguien a quien él le ha confiado. Donde quiera que aparezca el obispo, allí también esté la multitud de personas, así como donde quiera que esté Jesucristo, allí está la iglesia católica. Porque acuérdense que Jesús dijo, el que ustedes escuchan, a mí me escucha. El que ustedes rechazan, a mí me rechaza. Ahí está Cristo en su iglesia y dice que no se puede hacer nada relacionado, que no se puede hacer nada aparte del obispo. Entonces, como este era el tema que teníamos antes de que la excomunión de Martín Lutero, no puede él hacer un fake de Eucaristía. Eso no es el cuerpo y la sangre de Cristo. Eso sí es un símbolo, porque él no está en comunión con su obispo. Él fue excomulgado. El hermano Leonardo, a ver si nos puede dar de su conocimiento. Bueno, aquí, déjame la cita, por favor, así Perdóname. puedo. Aquí el punto interesante que a mí me llama la atención es cuando uno pone en contexto esta cita con todas las cartas, porque sabes que los protestantes agarran esta cita y te dicen, ves, que no es que donde esté la iglesia católica está Jesucristo, sino que donde está Jesucristo está la iglesia católica, te dicen, entonces todos somos la iglesia católica. No, pará, pero estás sacando completamente de contexto por una forma bestial la enseñanza de San Ignacio, porque justamente San Ignacio escribe sus cartas para prevenir a la iglesia de equivocarse, de ir a los cultos de los protestantes de aquella época, que según la iglesia eran los judaizantes o los gnósticos, no los gnósticos específicamente, eran los docetas. Entonces, justamente para que la iglesia no se fuera tras los obispos de los judaizantes y tras los obispos de los docetas, que particularmente ninguno de esos tenía la sucesión apostólica, ni siquiera la listita, es que le dice, bueno, no, es que la iglesia católica debe estar donde está el obispo. ¿Qué obispo? ¿Cualquier obispo? No, los obispos de la iglesia católica.
los obispos de la Iglesia Católica, porque allí está Jesucristo. Jesucristo está donde están los obispos de la Iglesia Católica, no está con los protestantes, no está con los herejes, no está con los cismáticos, porque Cristo odia la verdad, perdón, odia la mentira y Mentira. ama la verdad. Entonces, si tanto, tanto, tanto enseñan los padres de la iglesia y los apóstoles que la iglesia es depositaria de la verdad y Cristo vive en medio de la verdad, ¿por qué se va a ir Cristo con la mentira? Ujú. Para confundir ovejas, para confundir ovejas. Y también dice que la única Eucaristía, o sea que el verdadero culto de adoración a Dios está en la Iglesia Católica. Y ahorita vamos a ver una cita de San Ignacio de Antioquía, que quiero que el hermano después me diga un poco más de la idolatría, de tú dejar un culto que te enseñaron en la Eucaristía y tú irte a otro culto y pensar que adoras a Dios. Déjame ver si lo encuentro aquí para seguir hablando de ese tema, que fue el mismo San Ignacio, y me gustaría que, porque eso fue una vez que tú hablaste, que dijiste, porque ya yo lo había pensado de la idolatría, porque los hermanos protestantes dicen idolatría es tener imágenes, pero idolatría no es nada más tener imágenes. Un ejemplo, antes de yo ser católico, que yo me convertí hace 3 o 4 años, yo era idólatra, yo prefería ir al hospital a trabajar y hacer dinero. Yo no iba a misa, yo ponía algo, lo que se supone iba a Dios, yo ponía el dinero, yo ponía mi tiempo, yo ponía mis placeres, y eso es idolatría. Pues es lo mismo. Si Dios te enseña un culto y tú dices, mira, no me gusta, es aburrido la misa, yo me voy a un culto aquí con el pastor a escucharlo cantar, a bailar, pues yo estoy cometiendo idolatría. Yo quiero que, voy a leer esta cita para ver si el hermano nos da una enseñanza de eso, porque no muchos sacerdotes lo dicen. Yo he tenido sacerdotes invitados en mi canal y me han dicho, sí, mira, eso es idolatría. Y yo le pregunto, ¿por qué no lo predican? Porque hay que avisarle a nuestros hermanos que han dejado el único culto verdadero, que no dejó cualquier persona, lo dejó Dios. Dios, el que creó el cielo y la tierra, fue el que dejó este culto y murió por este culto. Y nosotros lo dejamos y nos vamos a una enseñanza de un hombre. No sé si quieres argumentar un poquito, porque es un tema bien importante y yo quería preguntarte porque quería que me enseñaras de esto, que yo sé que tú lo has hablado antes. Bueno, el punto tiene que ver con la tipología del Antiguo Testamento y la interpretación alegórica. Yo creo que te Porque frisaste, hermano. no, no, yo te veo bien, ¿eh? Ah, Yo te ok, veo bien. ok. Eh, Tiene que ver con la interpretación alegórica del Antiguo Testamento que hacen los apóstoles y los padres de la iglesia. Mientras que el protestante solamente cree que algunos pasajes tienen interpretación alegórica y solamente o mayormente se limitan a creer en aquellos en los que son explícitamente mencionados o aludidos en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, te van a decir, Sara y Agar son figura del antiguo pacto y el nuevo pacto. ¿Y eso de dónde lo sacaste? Y bueno, porque Pablo dice ahí en Gálatas. Y cuando te dicen de que el templo es figura de la iglesia, ¿y eso de dónde lo sacas? Y bueno, porque Pablo acá dice. Entonces, lo que hacen es pedirle permiso a cada versículo del Nuevo Testamento para preguntarle si el Antiguo Testamento habla de alguna alegoría. Entonces, si Pablo aludió y enseñó que eh, Sara y Agar son alegorías, entonces ese pasaje de Sara y Agar lo interpretan literalmente y alegóricamente. Y lo mismo te sucede con el primer Adán, y hay un segundo Adán, porque Pablo habla de que hay un segundo Adán y así. Pero como en el Nuevo Testamento no te dice que hay una nueva Eva, ¿sí? Algunos ya no se atreven a decir de que haya una segunda Eva. Algunos son un poco más osados y te dicen que sí, tienden a decir que es la iglesia, no te van a decir que es María, que ese es otro tema porque es la iglesia y es María. Y además también en un sentido moral también somos nosotros, porque nosotros como miembros vivos de la iglesia también somos esposa de Cristo. Entonces también en algún sentido somos segunda Eva, porque somos la esposa de Cristo. Pero el tema es que lo que no entienden los protestantes es que todo el Antiguo Testamento tiene una interpretación alegórica. Entonces no logran entender qué significa el cisma de Israel. No lo logran entender. El cisma de Israel consistió en que por motivos económicos
se pelean las tribus y quedan en el reino del sur, que se conoce como el reino de Judá, Benjamín, algunos sacerdotes de la tribu de Leví y la tribu de Simeón, que regionalmente estaba incorporada físicamente, absorbida dentro del territorio de Judá. Y están las otras 10 tribus que, y digo 10 porque los hijos de José se dividieron en dos, están las otras 10 tribus y algunos levitas que habían allí viviendo en Israel, que se apartan y vienen y entonces está Roboam, el hijo de Salomón, y está Jeroboam, el rey que provoca el cisma. Y el rey que provoca el cisma se lleva a la mayoría. Se lleva a la mayoría. Si digamos, los israelitas eran 400.000, los judíos eran, o los del reino de Judá eran 400.000, los del reino de Israel eran 700.000, 800.000, eran una diferencia significativa. Me refiero a varones de guerra, ¿no es cierto? En tamaño de los ejércitos. Pero resulta que a pesar de que hicieron el cisma en el reino de Israel, no se conformaron con simplemente hacer un cisma político en donde tenemos nuestra propia autonomía económica, pero seguimos yendo a adorar a Jerusalén porque Dios puso un culto de adoración en Jerusalén. Lo que hicieron fue establecer fiestas religiosas paralelas y lugares de culto a la vuelta de la esquina, porque explícitamente dice el Antiguo Testamento que lo hicieron así para que Israel no se volviera a Jerusalén, para que no fueran a adorar a Jerusalén y abandonaran la apostasía del cisma. Entonces establecieron un culto paralelo que los profetas, y Dios por medio de los profetas, le llama idolatría, estableciendo el culto en Dan y en Beerseba. ¿Sí? Entonces, después viene San Juan capítulo 4 y está esta mujer con la que se encuentra Jesucristo, el Señor Jesucristo, que era samaritana y que adoraban, ¿sí?, en los montes donde se había promulgado la ley, ¿sí?, pero con un culto muy parecido, una mezcla de judaísmo con paganismo. Y Jesús le dice, ustedes adoran lo que no saben. Pero ¿cómo vas a decir eso, Jesús? Si adoran todo al mismo Dios, adoran permítame usar el término protestante, adoran a Jehová. ¿Sí? La mujer samaritana adora a Jehová y los judíos adoran a Jehová, pero adoran en diferente lugar. Y Jesús le dijo, bueno, no te preocupes, no te preocupes, es una cuestión del lugar nada más, no pasa nada. Los dos adoran a Dios el Padre. ¿Sí? Y no le dijo eso, le dijo, ustedes adoran lo que no saben y en donde no saben. ¿Sí? Porque ya no será ni aquí ni allá, sino que el lugar de adoración será trasladado para un culto verdadero en el que habrá que adorar en espíritu y en verdad. Y ese culto verdadero enseñan los apóstoles y enseñan los padres de la iglesia, que es la Eucaristía. De manera que fue idolatría poner Dan Bersabá y una cena y un culto paralelo a las fiestas del Señor. Y también es idolatría establecer una cena del Señor alternativa a las que Cristo por medio de los santos le llama cultos de rameras, ¿sí?, adúlteros, pero no les llama Eucaristía ni les llama su cena. Los padres de la iglesia dicen, Cristo no se anda acostando con las rameras en cada culto que se hace llamar cristiano. Cristo es fiel a su iglesia, su matrimonio es indisoluble, indisoluble. Y Cristo es Señor de una sola iglesia, esposo de una sola iglesia, y todos estos otros cultos paralelos no son culto a Dios. Eso es lo que han enseñado los padres de la iglesia, los apóstoles, lo enseña la Biblia en el derecho y lo enseña la Biblia en la interpretación alegórica. Y hay que predicarlo porque a veces nosotros, el relativismo, decimos, no, es lo mismo, ellos adoran a Dios, pero realmente ellos son ex católicos que cambiaron el culto de adoración, o sea que dijeron, mira,
lo que dejó Dios, eso a mí no me importa. Yo me voy aquí. Y eso es idolatría, pero no lo sabe nadie, porque no ha venido un católico que se lo ha dicho, lamentablemente. Y El vamos a ver, culto paralelo es idolatría. El culto paralelo es culto diferente al que Dios establece. No se dan cuenta de que Dios es Dios de un solo culto. No lo y vamos, entienden. vamos a leer un momento a San Ignacio que dice aquí, dice, razonable cosa es que por fin volvamos sobre nosotros mismos mientras aún tenemos tiempo para convertirnos a Dios. Bien está que sepamos de Dios y del obispo. El que honra al obispo es honrado de Dios. El que a ocultas del obispo hace algo, un culto paralelo o cualquier otra cosa, un bautismo, una santa cena, rinde culto al diablo. Uf. Eso es, me duele hasta el pecho. Ah, Eso duele. anda a decirle a un ebionita, anda a decirle a un gnóstico, a un judaizante que predican a Cristo en las plazas, cantan aleluyas, tienen sus sacramentos, ¿sí? O lo que ellos le llamaran sacramentos, porque no eran sacramentos verdaderos, pero anda a decirles, che, mira, déjame contarte algo. San Ignacio piensa que tu culto es culto al diablo. Uf. Ahora vamos a ver si lo quieren mucho los protestantes a San Ignacio después que les diga eso. Sí, no, es bien fuerte. Y si nosotros, a ti yo estoy seguro que te pasa más que a mí, porque yo estoy comenzando, pero a mí me dejan unos comments que me quieren matar, hasta matar. Y yo lo que hago es leer esto. Yo traigo los padres de la iglesia. Yo, mira, la tradición te la muestro. Porque lamentablemente, bueno, yo conocí la tradición por ti, pero no muchas personas predican como tú, que predicas la Biblia y les traes la tradición apostólica, le traes los concilios para que puedan argumentar su fe. Y estas cosas hay que enseñarlas y lamentablemente por el relativismo religioso, nosotros al traer esta tradición, pues nosotros somos malos. Por eso yo siempre le digo a mi esposa que tu canal es increíble, que tú se supone que tengas millones de subscribers, pero lamentablemente, como tú traes esto que la gente no escucha mucho, pues a veces te ocultan. A mí por lo menos me insultan todo el tiempo, pero esta es la tradición apostólica, hay que saberla. Eh, Hay que saberla y hay que obedecerla. Y justamente si mi canal hubiera existido hace 300 años atrás, probablemente tendría muchos más suscriptores que hoy. Pero vivimos en tiempos del modernismo, en tiempos en donde hay muchos católicos que no saben en qué porcentaje algunas de sus creencias han sido influenciadas por el modernismo. Aunque ellos no quieran ser modernistas, aunque ellos rechacen el modernismo, incluso he visto algunos que predican en contra del modernismo, pero después van y en el video siguiente te enseñan una doctrina condenada por el Papa San Pío X en la encíclica Pacendi. Entonces, necesitamos formarnos, hermanos. Yo el primero, que el Señor me dé humildad para nunca creerme saber algo, que Ujú. siempre tenga esa necesidad de decir qué poco que sé y qué mucho que necesito aprender. Porque realmente es desesperante el nivel de influencia que tiene el modernismo en muchos católicos, algunos en 10 doctrinas, otros en solamente 3, otros en solamente una. Pero bueno, por Eh, una comida morían algunos católicos en la Eucaristía, por comer indignamente en la Eucaristía. Y, y bueno, entonces hay que cuidarse aún de tener una sola doctrina del modernismo en nosotros. Sí, por eso es bien importante también que pues, personas como tú nos expliquen pues, qué nosotros tenemos que hacer, la tradición apostólica, porque a veces quizás no sabemos si tenemos algo de modernista, no, no sabemos, por eso hay que pues, seguir investigando. Eh, yo estoy en Estados Unidos, un ejemplo, en mi iglesia yo a veces veo que aplauden un montón, pero yo digo, ¿qué pasa aquí? Y yo pues no aplaudo y oro, y Dios mío, ¿qué es esto?
yo me sorprendo, pero en Estados Unidos hay un gran problema con esto del modernismo. Pero orar y seguir predicando y llevando el mensaje. No sé si tú nunca has venido a Estados Unidos, ¿no? No, nunca. No, ok. No, Pero nunca, sí, no. en mi iglesia se aplaude mucho, es una cosa increíble. Y digo, ¿pero qué pasa aquí? Mira, te cuento algo que me pasó durante mi proceso de catecumenado. Yo fui enseñado por un sacerdote tradicionalista. Y, y claro, yo venía del protestantismo y venía con esa actitud de, pero la Biblia y la Biblia, y yo no sé si el sacerdote no conocería la doctrina del silencio, eh, pero yo no encontraba algunas cosas al principio, que después las terminé encontrando, pero al principio no las encontraba, y traía como alguna forma de pensar todavía, o sea, quería hacerme católico, me estaba haciendo católico, pero todavía razonaba como protestante. Y no sé si tenía 3 o 4 meses de católico y el sacerdote me dijo: "Mira, Leo, para la semana que viene te lees la Pachandi". Me juntaba una vez a la semana y me dijo: "Mira, Leo, para la semana que viene quiero que te traigas leída la Pachandi". Y me la hizo leer como parte de mi catecumenado, o sea, el catecismo me lo tuve que leer y además me tuve que leer la Pachendi. Y además, a la par de eso, me leí el Denzinger completo, Wow. ¿sí? Entonces, y además, bueno, estaba leyendo algunas cosas de los padres de la iglesia. Entonces, tengo un poco de ventaja sobre algunos hermanos que después con el tiempo me dieron la razón. Hay hermanos que me decían: "Mira, Leo, yo antes no te creía. Antes, un poco como que te criticaba o te miraba como un bicho raro, ¿qué está enseñando este Leo se está...". Pero después me puse a estudiar la historia de la iglesia, me puse a estudiar las cosas que ha enseñado la iglesia en los concilios y me di cuenta de que tenías razón en las cosas que enseñabas. Lo que sucede, Leo, me dice, es que vos corrías con ventaja, porque vos te convertiste por medio de los padres de la iglesia y los padres de la iglesia te enseñaron la doctrina apostólica antes de que te enseñaran los obispos modernistas. El problema que tienen muchos es que han sido primero enseñados por los obispos modernistas de 10 doctrinas, de 4 doctrinas, de 2 doctrinas o de una, pero tienen la influencia de ciertas doctrinas modernistas y recién están descubriendo a los padres de la iglesia. Entonces se empiezan a dar de a poquito cuenta de que la doctrina católica original, que no puede cambiar, es diferente de la que han enseñado. Y recién les está cayendo la ficha de lo que decimos de que la mayoría de los obispos del mundo tienen influencia del modernismo. No digo que sean modernistas con todo su catálogo de 50 doctrinas modernistas, ¿sí? Pero tienen algún nivel de influencia del modernismo y, y bueno, entonces después, a veces con muy buenas intenciones, les enseñan a los católicos, creyendo que les están enseñando la doctrina apostólica, y en realidad ya hay 3 o 4 doctrinas que no eran de los apóstoles, Ujú. ¿sí? Entonces, es una situación delicada, porque el modernismo se ha encargado de que los católicos se olviden de los padres de la iglesia. Sí. Es su gran victoria. Se Mira, olviden de la tradición, porque mira, son protestantes. por si acaso, yo soy médico, yo no soy ignorante en mi especialidad, en la medicina, pero yo era ignorante en la fe, yo estoy aprendiendo, los padres de la iglesia, pero yo también me he topado con, y lo tengo que decir con mucho respeto, me he topado con muchos sacerdotes que ellos me dicen, mira, a mí me dieron poco conocimiento, pocas clases de los padres de la iglesia. Y hay algunos que dicen, mira, gracias a ti, me puse a coger clases de padres de la iglesia, hay otros que, pues, que lo están viendo. Por eso digo, yo no soy nadie, yo soy médico, pero pues yo traigo un ejemplo, todos los días yo traigo 2 citas patrísticas, una que sale en los oficios y un libro que yo tengo que va explicando temas, bautismo, confesión, y yo todos los días pongo por lo menos 2 citas patrísticas. Y eso, y gracias a ti, porque fuiste tú que me motivaste, pero eso hay algunos sacerdotes que como que, mira, vamos a volver a eso. Pero tengo que decirlo con todo respeto. Aquí en Estados Unidos me he encontrado sacerdotes que me dicen que todas las iglesias son iguales. O sea que me dicen, algunos han dicho que lo que yo hago no les gusta. Mira, así como en el protestantismo tenés calvinistas de 5 puntos, de 4 puntos y medio, de 4 puntos, de 3 puntos y medio, de 3 puntos, o sea, tenés como diferentes niveles de influencia de Calvino, y,
también en el modernismo pasa eso. O sea, Sí, lo que son mayoría son los sacerdotes que tienen algún nivel de influencia del modernismo, probablemente en muchos casos sea menor y no pueda llegar a considerárselo herejía porque todavía retienen mucho de la tradición apostólica, entonces eso les evita de caer y resbalarse más hacia el modernismo, pero hay otros sacerdotes, ¿sí?, que ya tienen varias doctrinas incorporadas y son abiertamente modernistas, ¿sí? Aunque no del 100% de las doctrinas modernistas, pero enseñan muchas mucho. cosas del modernismo. Y por ahí andan dando vuelta, Karl Rahner y otros teólogos laicos que son modernistas, y vos ves a un montón de sacerdotes y párrocos y hasta monjas en videos de YouTube citando a Karl Rahner y Rahner y Rahner, y no solamente Rahner, también otros tantos, y vos decís, si Rahner está en tu biblioteca como un autor respetado, agárrate Catalina, agárrate Catalina, porque no podés esperar tradición de un hombre que apostató completamente de la tradición, pero siguió adentro. Es más, fue excomulgado prácticamente de la iglesia. No sé si es excomulgado, pero por lo menos le quitaron la licencia. No sé si estaré confundido del teólogo, creo que fue Karl Rahner. No lo conozco. Eh, y bueno, menos mal. Y después lo, como que lo volvieron a poner en la palestra, ¿sí? Ahí en el pedestal, y ahora lo vuelven a mencionar, y la gente ni sabe que tiene que salir corriendo Ujú. de todo lo que sea Karl Rahner. Algún día tal vez haga algún video sobre ese tema, porque son los predicadores modernistas que predican modernismo, y después son los libros de cabecera utilizados en muchísimos seminarios, ¿sí?, que leen a Rahner y a otros tantos, ¿sí? Entonces, claro, pobres sacerdotes, o sea, no es que lo hagan de malos, es que realmente los infectan con esa enfermedad llamada modernismo, y después tardan años en empezar a descubrir lo que es la doctrina católica, porque o se toparon con algún padre de la iglesia, porque se encontraron con algún libro muy antiguo que les empezó a explicar que la cosa venía por otro lado, y bueno, es una situación compleja en la que está la iglesia. Hay que orar Hay que correr mucho, hay que correr y mucho. trabajar, orar y trabajar. Ora et labora. Así Exactamente. que nada, muchas gracias, Gra- Antonio, por Gracias a compartir ti. este tiempo con vos. Les recuerdo a los hermanos, pueden ir al canal Defensa Católica se llama. Así Defensa que lo Católica, buscan. doctor Antonio Portilla. Ok, lo buscan, van, escuchen sus videos, lo ayudan. Denle apropiada respuesta caritativa a esos que lo insultan en los comentarios, como para que él no Sí. esté tan solo, que no se sienta tan solo teniendo que contestarle a todos. Y bueno, nada, a Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo sea la gloria. Gracias, Leonardo. Gracias. Viva la Santa Virgen María, viva la Santa Iglesia Católica. Dios les Amén. bendiga a muchos. Amén. O Sancte Spiritus